Quedarnos ya con nuestro espacio dedicado al ámbito de la salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. No nos llegaba bien el sonido y por eso que insistiéramos en la presentación de este espacio que comienza en directo 12:22 aquí en Radio Ubrique. Ya saben que pueden seguirnos a través de pues el dial 97.6 de la FM, también a través de Internet, como conocemos que pues sobre todo muchos trabajadores y trabajadoras hacen. Tiempo para analizar la situación actual de la COVID, iremos con otra serie de contenidos en ese sentido sobre la incidencia de la COVID. Por supuesto, estamos atentos a la actualización de datos que pueda producirse durante este tiempo en torno a Ubrique y a la provincia desde la Consejería de Salud y Familias. También estamos atentos a lo que pueda trasladar el presidente de la Junta de Andalucía, porque hoy se reúne esta mañana el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el Comité de Expertos, y está prevista una comparecencia ante los medios de comunicación de Juanma Moreno para avanzar las nuevas medidas frente a la COVID en nuestra comunidad autónoma. Así que puede que conozcamos novedades también en estas próximas horas. Y todo ello junto a otra serie de cuestiones que vamos a ver enseguida junto, como decimos, al doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya pasamos a saludar. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique en este día típicamente invernal, con frío y lluvia, pero en fin, que aquella persona que tenga la oportunidad de presenciarlo y un día dentro de todo esto agradable, ¿no? El típico de invierno, cuando hay personas que no pueden hacerlo por su trabajo, ¿no? Entonces un reconocimiento a aquellas personas que, en fin, yo me acuerdo mucho del trabajo del personal de básica, que jardinero, limpiador y demás, que además de que su trabajo es duro en cualquier época del año, en esta época pues mucho más, pero en fin, un reconocimiento y a todo, en fin, todo el que trabaja al aire libre más o menos, albañiles y otras profesiones que estos días pues tienen que poner el dedo de pecho. Así que un saludo y un reconocimiento a todos ellos. Es verdad que un tiempo, hablando de la meteorología, ¿no? Que por un lado ayuda a que haya menos movilidad, digo, en todo esto, ¿no? En medio de la pandemia, pero por otra parte es verdad, ¿no? Que también un poco dentro de esta situación triste de aburrimiento, de cansancio, bueno, pues tampoco tantos días seguidos de lluvias grises, ya toca, ¿no? Un poco de sol, ¿no? Después de tanta lluvia. Sí, pero en fin, hacía falta este agua que llevaba ya tiempo con escasez y por visto para los pantanos todavía hace falta agua, así que dentro de que no llueva a gusto todo, sí, que claro. eso es así, mientras no produzca daños grandes, en fin, que mientras no produzca daños, pues bienvenida. Vale. Por cierto, que hablando de esto, ya dado que muchas personas, este espacio además, personas mayores, escuchan nuestro espacio, les recordamos el apunte que les destacábamos en el arranque de la mañana, y es que, bueno, pues mañana la Delegación de Limpieza del Ayuntamiento va a proceder a la limpieza extraordinaria del casco antiguo para la retirada del verdín de las calles. Estamos hablando de lluvia, de humedad. Bueno, pues mañana se van a desarrollar estos trabajos y, bueno, pues va a haber cortes de tráfico, como decíamos, en la calle Torre, hacia todas las calles afluentes. No se va a llevar a cabo esos trabajos
y en concreto se cortará el tráfico en la calle Torre a la altura de los contenedores soterrados del San Juan, el horario que comentamos, de 8 a 1:30, y con el paréntesis solo, que se abrirá el tráfico de nuevo, de 9:30 a 10:30. Así que tenganlo en cuenta también, ese aspecto, dado lo que estamos comentando. Y ahora sí, Antonio. Juan Carlos, si me permites, especialmente en las calles empinadas del casco antiguo, bueno, y en todas aquellas calles empinadas de Ubrique, Berlín hay que tener mucho cuidado con los resbalones. Todos sabemos todo lo que vive allí lo sabe, pero no está mal recordarlo que alguna persona no está habituada a andar por aquellos sitios, ¿no?, de calles empinadas, que tengan cuidado, porque es que el Berlín provoca que el suelo sea muy deslizante y puede provocar caída, y a lo mejor no pasa nada, pero una muñeca se puede romper, una cadera, un tobillo, y tiene cosas así. Claro que sí, y además lo comprobaba hace unas semanas, ¿no?, porque quien no está acostumbrado, no vive por la zona, a lo mejor cree que esto es anecdótico, pero es verdad, ¿no?, que con esas cuestas empinadas es un auténtico peligro, y sobre todo para personas mayores, porque es que te vas, te resbalas, es una auténtica pista de patinaje en determinadas zonas. Especialmente al bajar. Hay muchas calles que tienen agarraderas. El ayuntamiento, los diferentes equipos de gobierno que ha habido en los últimos años, han puesto barandas y agarraderas, y así todo, sobre todo, ya digo, para bajar, que es cuando es más fácil que no se resbale. Solamente eso, personas que no están acostumbradas a pasear por esos barrios y tienen que ir por cualquier motivo, por paseo o por visitar a alguien, pues que lo sepan. Pues entramos en materia, vamos a ir con diferentes cuestiones, evidentemente haciendo balance, ¿no?, de la situación en torno a la COVID, pero antes, si te parece, Antonio, referencia al taller de pediatría, que ya comentamos que la pasada semana se desarrollaba en el Colegio Benafeliz, pero decíamos que ese taller va a ir recorriendo los distintos centros educativos, los distintos colegios en Ubrique. Ya hay calendario, programa, inscripciones. Recordemos que se trata de un taller vía telemática, a través de WhatsApp. Sí, este próximo día 15, este próximo lunes, será el Colegio Sagrado Corazón el que comience el taller, con un programa en el cual se incluye las picaduras y mordeduras de animales, la fiebre de los 3 días, el niño hiperactivo, los resfriados y gripe, y los signos de alarma en enfermedades infantiles, que son los 5 temas que han escogido. Y ya el próximo 22 de febrero, pues serán los colegios Fernando Gavilán, Víctor de la Serna y Reina Sofía. Los que participen igual con 5 talleres, y a través de WhatsApp, y a través del cual pueden hacer preguntas, pueden hacer sugerencias, y a través del cual pues se le hace enlaces a vídeos escogidos, a artículos de prensa, en fin, todo ello encaminado a tener unos conocimientos básicos de algunas de las enfermedades más frecuentes que se dan a los niños de ciclo infantil, y que también algunas de ellas, por supuesto, se pueden dar en un niño más mayorcito, casi todas, ¿no?, como el asma, la meningitis, la enfermedad del beso, el niño hiperactivo, la mordedura de animales, que también es válido para niños de otra edad, pero en este caso las familias que tienen niños de esta edad, mayorcito del ciclo infantil, no tienen acceso al taller, y aunque los temas, ya digo, son interesantes también para ellos, porque es que es imposible. Un taller, por definición, debe ser un número limitado de personas, porque claro, ellas hacen preguntas, hacen sugerencias, y para poder, de forma individual, y para poder atenderlas, que es un número limitado. Es imposible. Yo soy el director, el que coordina todo y el que mantiene contacto con los padres, y es imposible atender a un colegio entero o a 5 colegios enteros a la vez. Así que estos temas estarán, ya hemos hablado con la dirección de los diferentes centros, y estos temas también estarán dispuestos a través del muro especial que hay en todos los colegios para los padres, pero ellos no tendrán acceso a contacto directo conmigo en este caso. En este taller, como ya sabemos también, ahí después, al finalizar, ya se han informado los padres, se hará entrega a los padres de los mismos temas, pero en formato impreso. El ayuntamiento, los diferentes colegios van a colaborar, y se le dará impreso los temas para que se puedan ser consultados más fácilmente en cualquier momento. A través de internet, ya digo, es fácil verlo tema a tema, pero después, cuando son ya varios temas, pues ya es más complejo volver hacia atrás, hacia adelante, pantalla pequeña, y al final del curso se dará de forma impresa,
en ello a colaborar, igual que en todo, Manuel Ramírez Ordóñez, que es webmaster del Observatorio de Salud, el cual pues es un diseño muy bonito de la parte impresa, y también ha puesto el código QR en los enlaces para que en la parte impresa, simplemente pasando, como todo el mundo sabe, el teléfono del móvil, la aplicación de la QR, pues se abren los vídeos, se abren los temas de los periódicos, de forma que no hay que teclear nada. Es una cosa que todo el mundo sabe ya prácticamente manejar, los QR, a través del confinamiento, los bares, las tiendas, no ha obligado a aprenderlo, y es muy fácil. Así que esto es lo que el Observatorio de Salud puede aceptar en esta época de pandemia, ya que no podemos hacer actividades presenciales. Para los padres y madres interesados, pues son las propias AMPAs de los distintos colegios las que contactan con los padres y madres de esa etapa infantil, ¿no? Para informar. Efectivamente. Sí, los padres, hoy termina la inscripción en varios colegios, y mañana termina en algunos otros la inscripción, que simplemente da nombre y apellido, es decir, que está interesado en hacer el seguimiento a aquellos padres que tienen hijos en el ciclo infantil. Pues simplemente ya se han internado todos ellos, simplemente decir, deseo participar en talleres infantiles, y dan su número de teléfono móvil, porque es imprescindible. Esto se hace a través de WhatsApp, lista de difusión, y entonces para que WhatsApp pueda enviarle los informes, la comunicación, es indispensable que tengan el teléfono también de la Escuela de Salud, que también se les proporciona a estos padres, para que los pongan en su agenda. Si no tiene el teléfono de la agenda, WhatsApp no lo reconoce y no le envía los temas, la comunicación. Eso es lo único que hace falta. Primero inscribirse, y después a los inscritos se le da el teléfono de la Escuela de Salud para que puedan recibir los temas y todos aquellos comunicados, información que componen el taller. Así que eso de un lado, ese taller de pediatría para los colegios ubriqueños, que ya se desarrolló en el Belán Félix, y que pues va a seguir abarcando al resto de centros escolares de nuestra localidad, de los colegios. Otra de las líneas de actuación del Observatorio de Salud, especialistas ya, la divulgación, ¿no? la información, y en ese sentido me comentabas, ¿no?, que ya se ha terminado el borrador de la guía básica sobre COVID-19. Sí, esta guía que hemos enviado es un borrador que he terminado hoy. Me ha llevado varios días de intenso trabajo, porque he tenido que ver los informes oficiales, los artículos de prensa más importantes, los medios más importantes, para redactar una guía básica sobre la COVID-19. A la hora de elaborarlo, y al entrar en Internet y a través de las comunicaciones, he podido ver que hay muchísima información muy buena, en muchos aspectos, otras no tan buenas, porque es más compleja, más técnica, muy buena, pero muy técnica, ¿no? Y entonces lo que hemos intentado desde el Observatorio de Salud, especialistas ya, es hacer una guía básica en donde los conceptos básicos queden en un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Esta guía básica tiene varios apartados, desde el fundamento básico de qué es esta enfermedad, cómo se contagia, cómo se producen los daños en nuestro cuerpo, cuáles son los síntomas que hay que hacer sospechar que se tiene la enfermedad, cuáles son los síntomas que no hacen sospechar que lo que son síntomas leves se están agravando y hay que llamar a una asistencia sanitaria urgente, cómo evoluciona esta enfermedad, cuáles son los métodos de diagnóstico, cuál es el tratamiento y las medidas preventivas. Estos son los apartados básicos que se tratan, y después se hace al final un glosario, es decir, una especie de diccionario pequeñito sobre la COVID-19 con las palabras técnicas que más frecuentemente se usan cuando alguien escucha la televisión, la radio, la prensa, o ve la prensa o lee un libro, y hay a veces palabras que a veces son un poco técnicas y que se pierde uno, ¿no?, cuando la escucha, las ve o cuando las lee, ¿no? Y entonces pues hay un pequeño diccionario, y también igual, en un lenguaje sencillo, que pueda entender todo el mundo, se le explica qué significan esas palabras para que puedan tener un conocimiento lo más profundo posible. Hombre, dentro de que no se es técnico, que no se es sanitario, sino cualquier persona tenga un conocimiento básico de que esta enfermedad que tanto dolor de cabeza nos está dando,
tantos problemas sanitarios, sociales, económicos, de todo tipo, y que de este conocimiento podamos tomar medidas lo más acertadas posible a nivel poblacional, a nivel personal, para poder soportar, por lo menos desde el punto de vista sanitario, esto que se nos ha venido de China. Y que, en fin, esperemos que ya pronto, cuando la vacuna ya esté totalmente implantada, por lo menos en el 70% de la población, se quede en el recuerdo, ¿no? Aunque sea más recuerdo, pero mientras tanto podamos defendernos gracias al conocimiento básico de qué es el COVID, cómo actuar frente a él. Pues enseguida, además, vamos a referirnos a la vacuna, novedades que conoce sobre, por ejemplo, los datos actuales, ¿no? De todo el proceso que se está siguiendo en nuestro país. Vamos a ir con diferentes cuestiones que sobre el propio proceso se va apuntando desde el gobierno, además de otra serie de temas. Pero antes, si te parece, Antonio, metiéndonos de lleno allá en lo que es la afectación de la COVID en nuestra localidad, recordamos esos datos de la jornada de ayer. En concreto hubo un positivo nuevo, un positivo más, que se unían a los 15 del pasado lunes. El lunes 15 positivos, ayer 1, y bueno, pues los datos que ahora mismo apuntan una tasa de 301,1 casos en Ubrique. Sí. Estamos a la espera de la actualización. Y bueno, Ubrique, que dentro de lo que cabe, la valoración, digo, general de las últimas semanas, sigue aguantando, ¿no? Dentro de ese intervalo ha subido un poco la tasa. Antes no se había llegado a rebasar la de 300 las últimas semanas. Ahora sí hemos subido un poco, estamos casi en el límite, pero bueno, comparando con el contexto general, la verdad es que incluso positivo, ¿no?, la situación. Sí. Gracias a Dios, parece que se está manteniendo en unos límites, aunque son muy elevados. La tasa de Ubrique sigue siendo muy elevada, no se puede bajar la guardia, pero más de mucho consuelo de algunos, ¿no? Están bastante bien en conjunto de todas, por ejemplo, de toda la provincia de Cádiz o de Andalucía. En conjunto de Andalucía estamos bastante bien, pero ya digo, no se puede bajar la guardia en absoluto porque son niveles muy altos. Así que a cuidarse y mantener las medidas sanitarias que se nos están aconsejando siempre, que hay que mantener ahora más que nunca, porque vemos que este virus es muy contagioso. El coronavirus que provoca la COVID-19 es muy contagioso, mucho más que el contagio de los resfriados, mucho más que la gripe. Todos sabemos que la gripe es muy contagiosa, que los resfriados son muy contagiosas, pues esto mucho más. Y no hace falta, como ya hemos comentado en otras ocasiones, no hace falta hacer muchos estudios. Hemos visto que con las medidas higiénicas que nos han indicado para la COVID, como son lavado de manos, mascarilla, distancia social y demás, los casos de gripe y los casos de resfriado en este año pues son muy bajos. No solamente en Ubrique, sino en toda España y en todo el mundo. Y es debido a la protección contra el resfriado y contra la gripe, que significa llevar mascarilla, la distancia social, evitar reuniones y demás. Sin embargo, el coronavirus, a pesar de tener todas esas medidas, sigue contagiando. Es decir, que la gripe y el resfriado han bajado con estas medidas, pero sin embargo, el coronavirus es superior en la contagiosidad y hay que tener mucho cuidado, porque aunque hemos visto que en muchos casos son asintomáticos o cursan con síntomas leves, pero 1 de cada 5 aproximadamente los diagnosticados tienen que ingresar en el hospital. Es decir, y que como esta afecta a tantísimas personas, pues siempre muchas caen. Y entonces hay que tener mucho cuidado en no bajar la guardia. Aunque, ya digo, aunque se siga haciendo las cosas más o menos bien y aunque esto siga bajando, porque esperemos que siga bajando y que si ahora estamos en 300, pues dentro de poco estemos en 250, en 200, 150. El objetivo es llegar a menos de 25. ¿No? Por cada 100.000, es decir, que todavía queda un trecho por andar, así que sobre todo la mascarilla. Los últimos estudios demuestran que uno de los fundamentos principales para bajar el número de casos es el uso correcto de la mascarilla, tal como indica las instrucciones de los diversos tipos de mascarilla, ajustarla bien, tener el tiempo que indica en cada tipo de mascarilla y usarla siempre, porque así se evita que la saliva, que es donde están
los virus, pueda traspasarla, y si la traspasa, porque son unas partículas demasiado pequeñas y logran atravesarla en algunos casos, aunque se lleve bien puesta, puede atravesar, pero si la otra persona también lleva mascarilla, es otra barrera más. Entonces ya es muy difícil. Y sobre todo, y si encima se mantiene la distancia de 2 metros como mínimo, y si encima no lavar las manos, pero en fin, evitando reuniones, en fin, más de 4, más de 6, según en cada momento como se indique, y usando mascarillas y distancia social, es fundamental. Y si encima también añadimos 2 cosas muy importantes: la buena ventilación, y hacer posible actividades al aire libre, o si en locales cerrados con buena ventilación, dominaremos esta situación. Pero claro, siempre hay personas que se olvidan de estas medidas, o que, en fin, que no son muy conscientes, y por eso no se puede bajar nunca la guardia. Hay, Antonio, muchas personas que son escépticas sobre estos datos en Ubrique, ¿no? Y miran a su alrededor y dicen, bueno, pues si yo conozco tal persona que está contagiada, tal familia que ha dado positivo, ¿cómo es que no aparecen? Hay que destacar, ¿no?, que por un lado los datos no están actualizados al día y que eso va apareciendo después con retraso, pero por otra parte, ¿no? Bueno, no se van a equivocar, ¿no? Los datos sean más o menos fiables. Lo que está claro es que no se van a equivocar solo en Ubrique, ¿no? Digo, con respecto al marco general. Hay cosas que, Juan Carlos, que yo creo que, no sé si tú me puedes corregir, ojalá, pero que yo todavía no comprendo, y lo hemos dicho, y yo creo que muchas veces se ha dicho que no comprendemos, y es la información que tan pobre que se nos da, porque se nos da una información tan pobre. Por ejemplo, en Ubrique hay un caso, 2 o 5, pero bueno, se han hecho suficientes pruebas a todas aquellas personas que presentan síntomas que son compatibles con la COVID. Es decir, todas aquellas personas que según los protocolos indican que pueden estar infectados por la COVID, o que han tenido contactos con personas y pueden ser sospechosas de tener la COVID, aunque sea sin síntomas. A todas estas personas se le están haciendo pruebas, o es que estas personas no lo comunican al centro de salud o a la Junta de Andalucía, y entonces no dan positivo porque, claro, si no lo comunican no hacen pruebas porque no tienen síntomas o porque son síntomas leves. Y entonces, pues, estos casos no se contabilizan, o simplemente lo comunican, pero dice, bueno, guarde usted aislamiento 10 días en su casa, porque claro, pueden ser síntomas de COVID, y esos síntomas, esas personas, y no se le hace PCR ni prueba de antígeno rápido, ¿eso se contabiliza o no? Porque claro, si no hacemos pruebas, pues no dan casos. Me refiero a los casos sin síntomas o asintomáticos, o los que tienen síntomas leves. Claro, porque los casos graves seguro que van al hospital. Eso lo contabilizan seguro, ¿no? Allí en el hospital seguro, pero el que se queda en su casa y no se le hacen pruebas, eso no se contabilizan. Entonces, en otros pueblos se hacen más pruebas que en Ubrique, ¿o no? Como eso no lo comunican, el número de pruebas que se hacen, pues es muy difícil. Yo por lo menos tengo conocimiento, no sé si ahí en Radio Ubrique tenéis conocimiento de las pruebas que se hacen todos los días o todos los meses. En fin, yo no tengo ni idea. O los casos que han dado positivos en el hospital. No, sí, los datos son exclusivamente los que aparecen y vamos dando cada día. Es a través del portal del Instituto Nacional de Estadística y Cartografía, los datos cuyas, las diferentes barras están muy claras. Los confirmados, los contagiados durante los últimos 14 días, últimos 7 días, las personas curadas también, y las personas fallecidas, que también en ese sentido pues parece que la actualización es muy tardía, todavía peor que en el caso de los contagiados, ¿no?, y de los positivos. Claro, pero los asintomáticos que han dado positivo, ¿se saben? No se saben. Los casos leves que han dado positivo, ¿hacerá su prueba a todos los comunicados? Es decir, o a todos los que presentan casos compatibles o síntomas compatibles o contactos estrechos, ¿se dan esas pruebas? Pues claro, yo no lo sé. Yo no sé si se lo han hecho, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no lo indican. Entonces me queda la duda, y no solamente a mí, yo creo que a muchas personas, y dice, claro, si no se hacen análisis a todas estas personas, pues es imposible que el caso es positivo. Es decir, que entonces no sabemos, o si a lo mejor se lo han hecho, pero no lo indican, entonces queda la duda. Entonces no se sabe si es que se está haciendo todo tal como indican los protocolos, o no se está haciendo. Solamente le dan casos confirmados, pero ¿a quién se le ha confirmado?
al que da fiebre, al que da mucha fiebre, o al que da poca, o a todo el mundo. No sé si me he explicado. Sí, hay mucho fleco, evidentemente, pero bueno, esos son los datos que nos llegan y suponemos, ¿no?, que estas situaciones que se puedan dar en Ubrique se darían en el resto de localidades y que, por tanto, bueno, estaríamos en las mismas y que los datos, en comparación al menos, bueno, pues reflejan una situación privilegiada de nuestra localidad por ahora. Y que esto no, desde luego, lo que no puede llevar, y nos hemos hartado de decirlo, no puede llevar a que relajemos las medidas, a que bajemos los brazos, porque es que entonces en 1 o 2 semanas pues vamos a estar igual o peor que en el resto, ¿no?, de la provincia. Efectivamente, aquí ya hemos dicho que esto es muy contagioso y en cuanto uno se descuida, en una localidad que a lo mejor durante todo un gran periodo ha estado con muy pocos casos, nos damos cuenta que se ha disparado. Es decir, hay que ver, una localidad que apenas tenía casos y ahora tiene muchísimos. Pues sí, en cuanto se relajan un poco las medidas, aparece un brote, aparecen, por ejemplo, 1 o 2 personas dando positivo, pero cuando dan 2 positivos, antes de que le hayan hecho a lo mejor la prueba de la PCR o del test de antígenos, antes ha estado en contacto con otras personas y estas personas se han contagiado. A lo mejor no tienen síntomas y estas personas que se han contagiado están contagiando a otras y estas a su vez contagian a otras cuantas y cuando te das cuenta, pues en el plazo de pocos días pues hay un montón de personas contagiadas y si la localidad es pequeña pues da unos índices enormes, ¿no? Pero primero tienen que hacer el cierre perimetral y después tienen que cerrar las actividades, en fin, todo lo que no son actividades esenciales y se forma ya el follón. Tienen que estar 2 semanas o un mes, en fin, el tiempo que haga falta para controlar la situación, pues en una situación social, económica, de todo tipo, pues lamentable, ¿no? Así que no se puede uno descuidar ni un segundo y más hacer, dice, bueno, es que el gobierno no nos informa o nos engaña o las autoridades, bueno, esas son cosas que ya veremos más adelante. Aquí lo más importante es que cada uno a nivel individual haga lo que tiene que hacer, es decir, mascarilla, distancia social, si va a un bar o va a un restaurante o va a casa de un amigo o de un familiar o de los padres, lo que sea, a tomar una copa, a merendar o lo que sea, tener la mascarilla continuamente puesta, ventanas abiertas todo el tiempo que se pueda y si va a consumir un café, una copa o va a comer, bajarse la mascarilla en el momento de tomar la bebida o de comer y después subirla cuando va a hablar o cuando en fin, va a cantar o lo que sea, ¿no? Mucho cuidado con los coros, los cánticos en forma de coros, porque ahí muchas veces están las mascarillas bajadas y si no se guarda la distancia de seguridad y encima en un local cerrado, pues entonces cuando ya se disparan, ¿no?, los contagios. Los locales cerrados son fundamentales, ¿no? Y sobre todo, ya hemos comentado otras veces que las zonas más estrechas y menos ventiladas, como son los aseos, o son, por ejemplo, los vestuarios. Muchas veces los vestuarios son muy estrechos, o los aseos son estrechos, pequeños, con poca ventilación, y ahí las gotitas de saliva más pequeñas quedan en el aire y en un sitio donde hay que llevar mascarillas puestas, aunque estemos solos. Muchas veces ha dicho que, hombre, si va uno por el campo, si va uno en el coche solo, no tiene sentido de que yo no voy a contagiar a nadie y nadie me va a contagiar a mí. Pero claro, eso no ocurre cuando estás tú en una habitación cerrada. Bueno, de todas maneras la ley dice, o la normativa dice, que hay que llevar las mascarillas puestas. Es sentido común que si tú vas por el campo solo o vas en el coche solo y no va nadie contigo, o los que van contigo son conviventes, no, si vas solo, tú no vas a contaminar a nadie y nadie te contamina a ti. Pero si van 2 amigos o trabajadores o lo que sea, de diferente unidad familiar o familia de diferentes que no son conviventes, en un coche hay que llevar mascarilla, la distancia máxima posible y hacer posible las ventanas abiertas. Un sitio cerrado es peligrosísimo, es peligrosísimo porque al hablar, estornudar, respirar, se concentran en el aire las partículas y puede haber virus y el contagio está asegurado. Nos decía un oyente, al hilo de lo que comentábamos, ¿no? Dice, sí, hacen pruebas a personas cercanas a un contagiado. Yo conozco 3 familias y a los cercanos les han hecho las pruebas. Pues ponía un poco, trasladaba un poco lo que ha vivido. Es importantísimo, es decir, que a todos los contactos de una persona que ha dado positiva hay que hacer las pruebas. Entonces se está haciendo bien las cosas. Lo que ya, claro, muchas veces quedan dudas si una persona que tiene síntomas catarrales o síntomas de tener como una faringitis, es debido
a un virus diferente del COVID o al COVID, y esas personas de síntomas leves si también le hacen análisis o no, o prueba, pues mejor esa persona ni siquiera lo comunica y dice, bueno, esto es un resfriado. Entonces, ante la duda, ante una persona que tenga duda y que no ha ido al centro de salud, esa persona debe tener mucho cuidado de no ponerse en contacto con nadie, aunque parezca un resfriado simple. Es decir, mantener medidas de aislamiento o no contactar con nadie, por si acaso, no es un virus propio de un resfriado o de los que producen la faringitis, sino que puede ser la COVID. Así, actuar como si uno fuera asintomático, ¿no? Tuviera la infección asintomática, es decir, ponerte, por supuesto, la mascarilla, la distancia social, y hacer posible, mientras dure el resfriado, quedarse en casa. Hola, ¿no te escuchas? Ahora sí, Antonio, te decía que nos vamos a ir quedando con distintas noticias que veíamos en los últimos días dentro de lo que es este ámbito, ¿no?, en torno a la actual pandemia. Por ejemplo, palabras de los propios rastreadores, ¿no?, testimonios de los propios rastreadores que ahora mismo dicen que el seguimiento es casi imposible. La gente ya no sabe cómo se ha contagiado. Claro, cuando se llegan a estos niveles, a estas tasas de contagio, estamos hablando de una transmisión comunitaria, ¿eh? Sí, está comprobado que la labor de los rastreadores, es decir, de las personas que ante la aparición de un caso buscan los contactos que ha tenido para que esos contactos hagan la prueba y además queden aislados mientras tanto y no contaminen a otras personas porque pueden ser asintomáticas. Esta labor de los rastreadores es muy difícil cuando hay una pandemia casi localizada, por ejemplo, en una localidad, ¿no?, cuando gran número de personas están en una ciudad, en cualquier localidad, porque es que se calcula que aproximadamente cada persona que está infectada por la COVID, que es contagiosa, contagia a 6 o 7 personas más. Entonces, si alguien da positivo, y entonces el rastreador tiene que buscar su contacto 2 días anteriores, 2 días antes de que esta persona se haya hecho la prueba, pues, ¿qué ocurre? Que el contacto con cada una de estas personas te lleva unos 20 minutos, preguntándole si tiene síntomas, si a su vez, cómo se ha contagiado, con quién estaba, cómo no estaba, en fin, respondiendo las preguntas, dando instrucciones, y llega un momento en que son tantos los casos que no le da tiempo a contactar con todas aquellas personas con las que tienen que contactar, con la lista que le han dado. Y a lo mejor le dan una lista de 20, 30, 40 personas y es imposible. Llega su jornada laboral o el tiempo que tiene y no puede estar todo el día, tiene que comer, tiene que descansar, y entonces pues te quedan personas, pues a mí no me han llamado, pues yo estoy en contacto y a mí nadie me llama, o no me hacen el seguimiento, o no me dicen que me toca hacer las pruebas. Es que llega un momento, ya digo, de las localidades donde hay muchos casos, que el seguimiento es casi imposible. Y la gente llega un momento que ya no sabe cómo se ha contagiado. Son tantos los casos. Y mira, he estado en la tienda, he estado en la farmacia, he estado tomándome un café, yo qué sé quién me la ha contagiado, porque es diferente cuando uno va a una casa o hay una persona que ha dado positivo y tú estás en contacto con él, sí, ahí sí, dice, pues mira, gracias fulanito. Pero cuando uno dice, no, yo los que conozco, pues ninguno que yo sepa tiene diagnóstico de COVID, no sé cómo ha sido. Pues, y es que ya digo, cuando llega un momento así, los rastreadores es imposible hacer un seguimiento. Los rastreadores tienen gran eficacia cuando los casos están prácticamente controlados. Hay pocos casos y da tiempo a contactar con todos. Pero en estos casos ya aquí lo único que queda es el confinamiento. Ya llega un momento en que dice, mira, todo el que tenga síntomas a su casa, que contacte con su médico si tiene síntomas graves, bueno, primero con salud para que le dé instrucciones, si son síntomas leves le dirán que guarde aislamiento, que tome paracetamol y demás, y le dirán cuáles son los casos en que puede sospechar que se está entrando en una fase grave, ¿no? Para que contacte con emergencia 112 y lo indique. Pero cuando ya llega esta situación es imposible hacer un seguimiento de todos los casos. Con respecto a la situación actual de la pandemia, digo, para ver, ¿no?, cierta esperanza, parece, ¿no?, que los contagios van a menos por la tasa de contagios a nivel nacional, bueno, eso lo refleja,
el número de positivos va descendiendo, pero claro, por otra parte vemos como hay récord de fallecimientos, ¿no? A nivel provincial o en otros ámbitos. Porque claro, lo primero que mejoran, digo porque a veces parece que llegan mensajes contradictorios. El hecho es que bajan los contagios, pero las hospitalizaciones siguen igual. Eso es lo siguiente que mejora. Dentro de unos días bajan las hospitalizaciones y se supone que en varias semanas eso tiene que notarse también en un descenso en el número de fallecimientos, ¿no? Sí, los contagios bajan, pero hay que tener presente que siguen siendo muy altos y que muchos de estos contagios actualmente, como sigue siendo alto, muchos de estos contagios van al hospital y estando en el hospital, muchas de las personas hospitalizadas que van al hospital es que ya está grave o tiene graves problemas, porque si es leve se queda en su casa y los que van al hospital, muchos de ellos llegan a un estado tal de inflamación en sus órganos que pasan a la UCI y en la UCI muchos de ellos pues llega un momento en que le falla ya todos los órganos porque no le llega oxígeno, ahí se producen sustancias que dañan al hígado, al riñón, a los pulmones, a los vasos sanguíneos y fallecen por fallo multiorgánico porque ya no funcionan. Entonces, las personas que ya están ingresadas o que ya están graves, aunque bajen los contagios, siguen graves. Pero es que además, aunque bajen los contagios, siguen altos y siguen ingresando. Es decir, además de los que ya han ingresado, todavía siguen ingresando más. Claro. Y de estos que siguen ingresando, algunos pasan a la UCI, algunos de los que están en la UCI fallecen. Es decir, que esto todavía que requiere algunas semanas para que los que están en el hospital y los que siguen ingresando, pues vayan disminuyendo todo. Disminuye a los que están ingresados y se disminuye a los que están ingresados. Significa que han disminuido los casos graves, y al disminuir los casos graves son menos los que entran en la UCI, y al ser menos los que entran en la UCI, también son menos los que fallecen. Esto requiere varios días, ya digo, aunque vayan bajando los casos, ¿no? Pero los casos que ya están. Bueno, pues otros apuntes en relación ahora, si te parece, Antonio, a la vacuna, ¿no? Porque conocíamos en estos últimos días que 5 ancianos, por ejemplo, de una residencia de Mallorca, dan positivo 15 días después de la segunda dosis de la vacuna. ¿Cómo se explica esto? Sí, se está diciendo, y además, y es verdad, que todos los resultados de los diferentes países están puestos ya millones de vacunas, ¿eh? Aunque en España digamos que vamos atrasados, pero están puestos ya, creo que son 2 millones y pico de vacunas. Sí. Y aproximadamente cerca de 700.000 o 800.000, creo, no sé exactamente el número, de segundas dosis. Es decir, que se supone que a pasar 7 días, por ejemplo, de la Pfizer, a pasar 7 días desde la segunda dosis, ya la inmunidad es muy alta, es del 95%, según decían los estudios previos. ¿Cómo es que entonces, si esta inmunidad es tan alta, si estas defensas son tan altas, cómo es que 5 ancianos están enfermados después de haber pasado 15 días, no 7, sino 15, después de la segunda dosis? Pues bien, la explicación la hemos dicho, la decíamos también en programas anteriores, pero la vamos a repetir. Primero hay dos circunstancias, o 2 o 3, que pueden explicarlo. Una es, las vacunas lo que hacen es que nuestro cuerpo fabrique defensas contra el virus, para que no pueda entrar dentro de nuestro cuerpo e infectarnos. El virus está, porque el virus está en otra persona infectada, nos lo pasa a nosotros y llega a entrar en nuestro cuerpo a través de los ojos, a través de las células de los ojos, penetra por ella, a través de la nariz y a través de la boca. Pero claro, al tener nosotros defensas, aunque entre, los destruimos, o impedimos que entre, ¿no? Y entonces no sufrimos la enfermedad, porque no pasa en nuestra sangre, no pasa en nuestros órganos, y aunque esté en nuestra nariz, en nuestra garganta, porque nos han pasado la saliva, pero no llega a entrar dentro de nuestros órganos. Ahora bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, las personas ancianas, ya hemos dicho que son personas muy vulnerables, es decir, mayores de 60 años, son vulnerables, pero conforme aumenta la edad, son cada vez más vulnerables, tienen más posibilidad de tener la enfermedad y de tener síntomas graves. Por eso la mayoría de los fallecimientos son personas mayores. ¿Por qué? Porque además de que tienen normalmente, muchas de ellas, enfermedades crónicas, como son la hipertensión, pueden ser la diabetes, problemas renales o de corazón, además tienen la edad. Y en la edad hace que nuestros órganos sean más viejos. Es decir, una persona mayor tiene los órganos más gastados, por decirlo de alguna manera.
y entonces el sistema inmunitario, las células que fabrican las defensas, el sistema pues también está más debilitado por la edad, está más viejo. No es lo mismo un coche recién salido de fábrica que un coche que tiene 30 años. Pues nuestro corazón, nuestros riñones y el sistema inmunitario, el sistema que fabrica, las células que fabrican las defensas también están gastadas y fabrican menos defensas. Fabrican defensas pero en menos cantidad. Pero además está factores genéticos, es decir, que todas las personas no responden igual a la vacuna, hay que fabricar más defensas y otras menos, depende de sus genes. Y además está que estas personas son muy vulnerables porque tienen también personas a su alrededor, en el caso de las residencias, que están muy juntas. Aunque estén con las medidas de aislamiento y demás, siempre puede haber las mascarillas integradas y demás. ¿Pero qué significa? Que a pesar de todos estos factores negativos para estas personas, que a lo mejor no fabrican suficientes defensas a pesar de la vacuna, pues se ha visto que, por ejemplo, yo no sé exactamente, no lo indica la prensa, cuántos ancianos había en esta residencia, si había 50 en total, o si había 100, o si había 200. De todas maneras, 5 son pocos, y además ninguno con enfermedad, con síntomas de enfermedad, sino simplemente fue un chequeo que se le ha hecho, ha sido un muestreo que se le ha hecho por ver cómo está, si había algún problema, ¿no? Si había hecho efecto, porque también hemos dicho que por ejemplo, la Pfizer, la efectividad es de 19 de cada 20 vacunados. Es cuando la efectividad es mayor, ¿no? Pues puede ser que también alguna de estas personas, de estos 5, pues que estas personas que por factores genéticos o por tener alguna enfermedad o por estar tomando medicamentos de algún tipo que baja las defensas, por ejemplo corticoides que disminuye la fabricación de defensas, pues haya contraído el virus en la sangre, pero resulta que ninguno ha contraído la enfermedad. ¿Por qué? Porque resulta que también los estudios han visto que aunque se contraiga la enfermedad, como pasa con la vacuna de la gripe, al tener defensa esta enfermedad es leve, con síntomas leves o sin síntomas. Y en este caso, ya digo, que ha sido sin síntomas. Tenían el virus, pero lo tenían ya con tan poca carga viral, ¿sí?, que ha dado positivo, porque claro, había algunos virus, pero que tu sistema defensivo es suficiente para que no contraigan la enfermedad o si la contrae con síntomas leves, lo cual es una gran ventaja porque estos pacientes, ya digo, estas personas que han dado positivo, ninguna ha desarrollado síntomas graves ni han tenido que hospitalizarse, nada. Es decir, que otra ventaja de la vacuna, que si no te lo impide totalmente, porque tu sistema inmunitario o estás tomando medicamentos, tienes alguna enfermedad que impide que fabrique defensa en muchas cantidades, pero la suficiente para que no contraiga la enfermedad de forma grave. Y esta es la noticia que nos ha dado la prensa y las noticias que dan también la autoridad sanitaria y que ya vemos, y que es lógico pensarlo, que ya todos los sanitarios lo sabemos, que hay personas que aunque estén vacunadas con la segunda dosis, o puede ser una de estas hemos dicho que una de cada 20 vacunadas no entran dentro de estos factores de eficiencia, pero que es muy grande la eficiencia, 19 de cada 20 vacunas están con defensas, y a otras personas, ya digo, tienen defensas en menor cantidad, pero suficiente para no desarrollar la enfermedad grave. Y después de tantos millones de vacunas que se han puesto, salvo algunos casos de alergia a algunos de los componentes, no se ha detectado mortalidad o agravamiento, ¿no?, de los síntomas entre estas personas que hayan podido contraer el virus. Siempre es importante destacar ese mensaje ante los detractores de la vacuna o esas personas que son reacias a ponérsela, y que con este tipo de noticias puede que se vean reconfirmados, ¿no?, en esto, ¿no?, en que no quieren ponerse la vacuna. Hay que decir que lo que señalan los expertos, lo que tú has comentado, ¿no?, que aunque no se evite que se pueda contagiar, pues no es igual el desarrollo de la enfermedad y por tanto los síntomas no serían igual, serían mucho más leves. Y al hilo de lo que comentabas, Antonio, pues ya se cuenta con efectos, con los datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Los publicaba ayer sobre la segunda evaluación de efectos adversos en la vacuna de la COVID, y hasta el 24 de enero, con 1,1 millones de dosis inyectadas hasta entonces, ya se han inyectado más, no se había producido ningún efecto grave o fuera de lo previsto.
la agencia había recibido 1.555 notificaciones de acontecimientos adversos, pero los más frecuentes son trastornos generales como fiebre, dolor en la zona de inyección, cefalea, algún mareo, náuseas o diarrea. Pero, como tú señalabas, ningún efecto grave o fuera de lo que una vacuna de estas características puede tener. Efectivamente, la vacuna de la gripe, la vacuna de la sarampión, cualquiera puede tener algunos pequeños efectos, como ya digo, dolor en el sitio de la inyección, algo de fiebre, diarrea, malestar, que duran un par de días o 3, y después nada, desaparece y punto, se toma paracetamol o cualquier cosa de esto y ya está. Es decir que, y los beneficios pues ya se saben, ya lo vemos por ejemplo el sarampión. Yo por ejemplo, desde que llevo en Ubrique, desde el año 95, es 25 años, no he visto ningún caso de sarampión. Y yo me acuerdo, cuando yo estaba en Prado de Rey, en el año 75 llegué a Prado de Rey, el sarampión, la varicela, lo que sé, todas las enfermedades temáticas de los niños, las paperas, se veían perfectamente un montón al año. En una localidad pequeña como Prado de Rey, pues en Ubrique, todo el mundo sabe, los que tienen cierta edad, que han pasado el sarampión, muchas de las paperas, las chinas, ¿no?, la varicela, y sin embargo, gracias a las vacunas, está claro, ¿no? Está claro. O la meningitis. Sí, que puede haber algún caso de meningitis de vez en cuando, pero que antes era, o la poliomielitis, una enfermedad que ha producido tanto daño, no solamente había casos graves que fallecían, ¿no?, o han quedado con secuelas muy graves, pero otros con parálisis, con trastornos motores, y hoy, gracias a Dios, a la vacuna, o la viruela, que ha desaparecido. ¿Cuántos millones de personas han muerto de viruela? Y si no, por ejemplo, cuando descubrimiento de América y los españoles llevaron allí el virus de la viruela, ¿cuántos indígenas murieron? Es decir que gracias a Dios la vacuna ha sido uno de los adelantos más grandes en la humanidad en cuanto a salud. Así que en todos los detractores de la vacuna, no sé qué argumentos tendrán. Hombre, la vacuna, como cualquier medicamento o cualquier sustancia, puede tener efectos secundarios porque todo el mundo no es igual. Tiene un componente genético, una predisposición individual, pero eso es ínfimo, es que no tiene comparación en ningún aspecto por los beneficios que aporta, ¿no? Así que es como si uno no se quiere subir en coche porque vaya a tener un accidente. Hombre, si va con cuidado, tal, puede tener un accidente porque alguien lo ha llamado, porque tenga una cosa muy rara, pero un accidente puede ir uno por la calle y un coche subirse a la acera y pillarte. Es muy raro, pero entonces no salga de tu casa. Por la vacuna igual, es muy raro los efectos secundarios graves porque han estado muy ensayado, muy probado, y ya digo, los negacionistas no sé qué argumento tendrán, pero científicamente no es admisible, tanto así que hay, entre comillas, hay palos por vacunarse. Sí, parecía que iba a haber reticencia y la cosa ha cambiado, ¿eh? Sí, pero a la hora de vacunarse hay palos por vacunarse, y hay hasta fullería, ¿no?, en algunos casos. Es decir, que no será, llama a personas que son, en fin, que se supone que están preparadas, que antes han estudiado todas las cosas, y los médicos, los sanitarios, son los que están en primera línea, son los primeros candidatos a ponerse la vacuna, y ninguno la niega. Así que, o salvo alguna excepción que confirma la regla, ¿no? Así que no será tan mala la vacuna, ni mucho menos, al revés, todo lo contrario, cuando ya digo, la reina de Inglaterra, por ejemplo, es de las primeras en vacunarse. Así que no será muy mala cosa, y ahí está, ¿no? Y ahí está la reina, ¿no?, que no ha tenido efectos secundarios ni graves, ni hospitalización, ni nada. Hablando de la vacunación, últimos datos que conocemos, por ejemplo, en relación a la vacuna de AstraZeneca, que es la que ya está comenzando a llegar en alguna comunidad autónoma, se está también viendo, ¿no?, a quién se les va a administrar esos, por ejemplo, 1,8 millones que van a llegar de dosis en este mes de febrero a España. Y Sanidad descarta priorizar a los enfermos vulnerables para esta vacuna de AstraZeneca, y se va avanzando que van a dirigirse, por ejemplo, a policías, militares y profesores. Van a recibir las próximas inyecciones de esta vacuna de AstraZeneca. Sí, en esta noticia yo creo que se puede distinguir dos aspectos importantes. Una de ellas es que no se administra a los mayores de 55 años, no porque esté demostrado que hay efectos secundarios en estas personas, ni mucho menos, sino que la mayoría de las personas voluntarias que estuvieron los ensayos no tenían esa edad.
y entonces no se tiene experiencia en cómo actúa, si tiene la misma eficacia las personas menores de 55 años, que sí la tiene demostrada, que los mayores de esa edad, porque en ellos no se ha hecho tanto estudio. Entonces ahí vemos cómo el control tan exhaustivo que se tiene. Es decir, en este aspecto, sin haber demostrado que tenga efectos secundarios graves, pero como no se ha hecho estudios en personas mayores, pues no se aplica. Y entonces se aplica en quien se está seguro, por los ensayos que se han hecho en miles de personas, de que es efectiva, que son los menores de 55 años, porque están en este grupo de población donde se ha estudiado. Así vemos la gran control que existe sobre las vacunas, ¿no? Y además, en parte, eso por una parte. Y por otra parte, de que es un grupo poblacional donde se va a aplicar, como son, por ejemplo, los bomberos, los policías, los profesores infantiles, primaria y secundaria, algunos de los grupos donde esta vacuna, pues está demostrado su eficacia de menores de 55 años, pues que se va a aplicar. Es decir, que hay un gran control, que hay que tener tranquilidad, de que los beneficios que eso tienen son inmensamente mayores que los posibles efectos colaterales o efectos secundarios que pueda tener, y que hasta ahora, ya digo, no se ha visto casos graves o muerte en esta vacuna, salvo quizás algún caso excepcional de alguna persona que por cualquier cosa ha dado una reacción alérgica grave, pero rarísima. Lo cierto es que hubo un gran rayo de esperanza, ¿no? Con la llegada de las primeras vacunas. Después se vio que había retrasos en las entregas aquí en Europa, todo ello coincidiendo con la tercera ola, con lo que el pesimismo volvió a ser protagonista. Y bueno, hay que pensar que para los próximos meses, además de Pfizer, además de AstraZeneca, por ejemplo, van a llegar otras vacunas, y de hecho por ahí va otra de las noticias que veíamos en estas últimas horas. Uno de los responsables, ¿no?, de la empresa Johnson & Johnson señala que su vacuna, la de Johnson, no necesita segunda dosis, sería solo una, y funciona con todas las variantes de la COVID. Así que muy positiva también ese anticipo que se hace. Exactamente, un anticipo y una noticia muy interesante, porque es como tú bien dices, Juan Carlos, no solamente Johnson & Johnson, sino que hay, que se incorpora ahora, ¿no? Sino que hay otros muchos laboratorios, que hay muchas vacunas en estudio, irán saliendo progresivamente, digo, porque esto no es yo hago una vacuna y mañana la tengo, esto requiere mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho personal muy preparado para hacer una vacuna, y tiempo, y que no es sacarla sin a voleo. Y entonces, poco a poco irán saliendo más vacunas, seguramente cada vez con mejores o con diferentes características. Por ejemplo, esta de Johnson & Johnson, que va a salir ahora, pues es una sola dosis, ya no son dos dosis, y además es efectiva sobre las variantes. Todas estas cosas son cosas, adelantos, que van complementando a las que ya existentes, y, hombre, esperemos que no haya ninguna mutación rara, y si todo sigue así, pues las previsiones pueden ser muy optimistas. Es decir, pueden ser muy optimistas, de tal manera que millones y millones de vacunas de diferentes laboratorios se vayan incorporando a las que ya hay, y la luz del túnel, que se veía, aunque quizás un poco más o menos lejos, pero cada vez se vea más cerca de un día para otro. Y además están los tratamientos. Ahí ya, como sabemos, el Remdesivir, que era un medicamento que sirve para atacar al virus, es decir, ya a las personas que ya están enfermas, no a las que se van a, sino personas que no están vacunadas y que han enfermado y que enferman y que están graves en el hospital. Y esto hay que decidir que, aunque no es curativo total, pero disminuye mucho tiempo el tiempo de la gravedad, disminuye la gravedad y el tiempo de hospitalización de estas personas. Y hay muchos medicamentos que se están estudiando para evitar que estas personas alcancen más gravedad, ¿no? Sino que la gravedad cada vez disminuye. Es decir, que estos medicamentos, también hay medicamentos no solamente atacando al virus, para destruir al virus, sino también medicamentos cada vez más avanzados para que el estado de inflamación que ha provocado el virus, es decir, que aunque el virus haya desaparecido ya en nuestro cuerpo, en las personas enfermas, el estado de daño, el daño que ha provocado de inflamación en el corazón, en el riñón, en el hígado, en el cerebro, queda ahí, aunque el virus ya en nuestro cuerpo haya fabricado anticuerpos, es decir, haya fabricado defensas. Las personas que están ingresadas
fabrican defensas, destruyen el virus, pero así que es muy grave y se pueden morir porque el estado de inflamación que ha provocado persiste, permanece. Pues hay medicamentos contra esta inflamación que ya se están utilizando, se utilizan desde hace un tiempo, como los corticoides, pero otros medicamentos que se están estudiando, muy avanzados, y que también, si disminuyen el estado inflamatorio general que hay en el cuerpo, también disminuye la gravedad y disminuye la mortalidad de las personas que todavía están enfermando y van a seguir enfermando. Va a ver, cada vez disminuirá a mejor la edad de estas personas, pero que durante mucho tiempo va a estar empezando ingresando en el hospital, en menor número, pero van a ingresar y va a haber casos graves y va a haber muertes. Y gracias a estos medicamentos, cuando ya estén perfectamente en el mercado porque están estudiados, pues también va a ser un gran alivio para el ataque a esta COVID. Bueno, pues todo ello ya decimos en relación a la última hora sobre la pandemia, sobre las vacunas. No hay que relajarnos desde luego, pero bueno, también hay que mirar, ¿no? Con esa posibilidad de esperanza, ¿no? De lo que pueda ir llegando ya, está llegando de hecho con esa vacunación, todo en el marco de una situación complicada efectivamente que vimos, pero bueno, pues no hay que perder la esperanza y que pronto las cosas ojalá vayan cambiando. Estábamos atentos a la actualización de datos por parte de la Consejería de Salud y Familias. Todavía no han llegado esos datos sobre esta jornada, así que permanecen todavía, estamos viendo los de el día de ayer. Seguiremos comentando en cuanto que llegue. Y por otra parte, estábamos muy atentos a la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, hace media hora que inició esa comparecencia ante los medios de comunicación después de reunirse durante estas horas atrás junto al comité de expertos. Ha hecho balance de la situación actual en Andalucía, destaca que bueno, la evolución es positiva y que las cosas van a mejor en nuestra comunidad en esta tercera ola, pero bueno, pues por otra parte también ha mostrado cautela ante la situación que estamos viviendo. Así que por el momento que conozcamos, las únicas decisiones adoptadas son las de reducir de 14 a 7 días el periodo de vigencia de las medidas adoptadas en los municipios. Se decía que cuando un municipio, bueno, por ejemplo, se adoptase su cierre perimetral o bien incluso el cese de la actividad no esencial, pues eso ya tenía que ser durante 14 días. Bueno, pues se incluye como novedad que en vez de 14 días, ese municipio tendría que estar al menos 7 días con esas condiciones. Y por otra parte, bueno, pues hablan de que las reuniones del Consejo de Alertas, en vez de ser 2 veces por semana, va a ser solo una. Se van a revisar los jueves, se van a ir reuniendo estos consejos de alertas y las medidas entrarán en vigor cada sábado. Es por el momento lo que conocemos de la comparecencia ante los medios de comunicación del presidente de la Junta de Andalucía, que sigue, de hecho, ahora mismo respondiendo a las preguntas de los periodistas. Pues, Antonio, nos vamos a quedar con esa última hora. No sé si hay algo más que apuntarnos. Sí, solamente decir que, aunque estamos en una tercera ola, muchas veces se nos olvida lo que ocurrió en abril, en marzo-abril, cuando a las 8 de la tarde se salía a los balcones a aplaudir a los sanitarios, al personal de las fuerzas del orden que velaba por nosotros, a las personas que están en primera línea en los suministros, en la limpieza, de desinfección y demás. Es decir, que ya nos hemos acostumbrado, que ahora pensamos, pero sepamos que todos los profesionales de la salud están ya agotados, están cansados de tanto trabajo, pero que siguen en primera línea sin desfallecer, y que los centros de salud, ahora más que nunca, con esta tercera ola tan grandísima, están haciendo una labor extraordinaria, ya digo, desde las personas de recepción que reciben las llamadas, dan citas, personal auxiliar, enfermeros, médicos, técnicos de ambulancias, están dando todo lo posible. Muchas veces pasa desapercibido porque ya estamos acostumbrados, y tener presente que lleva ya, y los hospitales por supuesto, un agotamiento grande. Así que simplemente hacer ver que el reconocimiento a esta labor tan enorme, y que son entre la ciencia de los laboratorios y la vacuna y demás, la atención personal, ya sea a través del teléfono, ya sea presencialmente, es la que mantiene la esperanza en que todo esto
sea pronto un sueño nunca va a ser, porque cada vez se pueda, pero que vean mal sueño y que pronto volvamos a una actividad normal. Pues nos quedamos aquí, Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra Escuela de Salud. Hasta el próximo día, un abrazo a todos. Gracias, un abrazo.